Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Sabes que siempre que grabamos este programa me da mucha emoción. ¿Por qué? Por estar contigo. ¿Te emociona estar conmigo, Johnny Ramírez? Sí, porque aunque estamos todos los días juntos, son pocas las veces que tú me estás prestando atención a mí. Ay, y esta semana vamos a estudiar la lección número 4, ¿Cómo nos rescata Dios? Para el 22 de julio del 2023. Oremos, Clara Mercedes. Oremos, Johnny Ramírez. Gracias te damos, Padre Santo y Celestial, por tu gran amor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por la vida y la salud y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias. Ayúdanos a entregarnos a ti cada día y especialmente amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias por la Biblia que trae luz, que trae verdad y aliento. En el nombre de Jesús oramos aquí en Perspectiva Bíblica. Amén. Amén. Clara, ¿tú estás lista para estudiar? Yo estoy lista, Johnny. Pues tenemos que comenzar con una pregunta, porque las preguntas siempre son la clave. ¿De qué nos rescata Dios? Muerte, adjetivo, necros. Necros. Gracias, Clara. Sabes que este rescate de la muerte no es algo sencillo y fácil de entender, porque ¿qué quiere esto decir? ¿Cómo es y cómo es que sucede? Para eso estamos mirando esta palabra. ¿Puedes leer lo que Strong escribió? De una palabra primaria, aparentemente la raíz, necos, un cadáver muerto, literal o figurativamente también como sustantivo muerto. Es decir, que esta palabra en su original griego, tanto los griegos como los romanos la usaban de las dos maneras. Cuando un esposo, la esposa le decía, tú estás muerto, no te voy a dar más comida. Qué cosa que tú nunca me has dicho a mí, tú siempre me ofreces más comida. Esto es algo figurativo, ¿verdad? La muerte es figurativa. Entonces, pero también se refiere a la muerte literal cuando una persona deja de respirar. Deja de respirar. Entonces, Clara Mercedes, me interesa que veamos aquí en Perspectiva Bíblica de dónde es que Johnny saca ideas, de dónde es que Clara y Johnny se alimentan. La concordancia de Strong en Wikipedia. Sí. La concordancia de Strong, también conocida como Concordancia Exhaustiva de la Biblia de James Strong, o de manera informal como Números de Strong. ¿Sabes por qué se llama Números de Strong? Sí. Porque él fue poniéndole el número a cada palabra. Ave María, pero tú sí estás caliente. Eso es. Y lo hizo en griego y lo hizo en hebreo. Y por eso vemos esos numeritos al lado de las palabras. Gracias, Ave María. Sigue. Es un listado de todas las palabras presentes en el texto de la Biblia. Se basa en la versión autorizada inglesa o la del rey Jacobo, que en inglés es King James, con su correspondiente referencia por libro, capítulo y versículo. Imagínate, eso fue un trabajo muy grande, John. Él no empezó de la nada, porque él tenía concordancias ya hechas que estaban anteriores a él, pero él hizo algo extraordinario y sí empezó de la nada con esa correlación con las palabras griego y hebreo. Sigue. Para permitir la referencia cruzada de cada una de ellas, fue recopilada bajo la dirección del profesor de teología del Seminario Teológico Dr. James Strong. Correcto. Y él vivió entre 1822 al 1894. El propósito de la concordancia de Strong es proporcionar un índice palabra por palabra de las referencias bíblicas, lo que permite al lector localizar todas las apariciones de un término dado en la Biblia.
De esta forma, Strong ofrece un modo de verificación de traducción independiente y proporciona una función adicional para una mejor comprensión del texto. Así que cuando tú lees lo que estamos estudiando, puedes no solamente ver cómo lo tradujeron en Efesios 2:1, sino que también puedes ver cómo se ha traducido en el resto de la Biblia esa misma palabra. Y esto le da capacidad al lector para tomar el control del desarrollo de doctrina y de entendimiento de la palabra de Dios. Sigue leyendo. En la concordancia, a cada palabra del idioma original del texto bíblico en hebreo, arameo o griego se le asigna un número determinado, conocido en la literatura especializada como número de Strong. A través de un listado, el usuario puede localizar el término asociado a dicho número en todas las veces que aparece en un texto bíblico, así como su función gramatical y su traducción inglesa. Dado el carácter de las lenguas originales, no se listan todas las formas de las palabras, sino sus raíces o formas básicas. Okay. Y eso hace mucho lógica, Johnny, porque imagínate qué complicado sería si... Serían demasiadas. Demasiadas, por ejemplo, amar. Yo te amo, otro número. Tú me amas, otro número. Así es, Clara Mercedes. Así que ahí, entonces, Strong así por ejemplo, fue dirigido por Dios, sino sus raíces o formas básicas. Así, por ejemplo, el hebreo, enos, que puede traducirse como hombre en el sentido del ser humano, o también como el nombre propio de Enos, está listado bajo el número 582. Pero bajo ese mismo número aparecen las formas de quienes Anasau, es el hombre, Enowos, y sus hombres. Weanesen. En otras de las concordancias de Strong incluye 8.674 palabras hebreas. Como dijimos, son 8.674 raíces. Donde se registran también vocablos arameos, caldeos, se denominan en el Antiguo Testamento. Él lo llama caldeos, era la forma que en su tiempo lo llamaban al arameo. Y 5.624 términos griegos del Nuevo Testamento. Esta obra extraordinaria y maravillosa la hizo Strong con su grupo de estudiantes y de profesores en el seminario Drew, y nosotros heredamos esto. ¿Y sabes dónde se puede estudiar esto? Tú y yo gratis. Se llama studylight.org. Aquí pueden ver en pantalla la dirección. Si usted va allí y usted aprieta interlinear, esa pestaña, y aprieta el versículo exacto, le van a aparecer la palabra, y si usted aprieta las palabras en inglés, le va a aparecer la palabra en hebreo o en griego, y entonces usted aprieta el número de la palabra y le va a aparecer todas las veces que ocurre. Tal vez esto es muy complicado. Yo tengo videos que he enseñado cómo hacer esto. Pero es un estudio maravilloso, Johnny, porque especialmente para nuestros jóvenes que están estudiando y analizando la Biblia. Y tantas personas que pretenden saber y decir cosas que otros enseñan y están diciendo boberías. ¿De veras, Johnny? Mejor me quedo callado, claro. Sigue leyendo. James Strong, del 1822 al 1894, como dijimos, vivió 72 años. Hizo tanto, Johnny, en 72 años. Correcto. Fue un erudito y educador bíblico metodista estadounidense y el escritor de la Concordancia de Strong. Aquí, Clarita, lo puedes conocer, te lo presento. Mucho gusto. Y ahí está su Biblia original, una foto de la primera portada. Estudio, concordancia exhaustiva de la Biblia, una concordancia comparativa, etcétera. Y el copyright, pues, 1890, como ya dijimos. Entonces, la próxima, ya sabemos de qué es que nos está rescatando de la muerte, y esa muerte tiene dos implicaciones. Tiene una implicación espiritual o teológica o moral, y una implicación física. Entonces, ¿qué nos condena a la muerte, Clara Mercedes? Aquí vamos a leer
¿De quién? De Dominic Bornand, consejero académico, P. Richard Choi, PhD, Universidad de Andrews, Digital Commons y Entonces, Andrews University. esto que vamos a tener aquí viene de una disertación publicada en Andrews y es muy reciente, Clara Mercedes. Y mira cómo se llama la disertación. El cuerpo de Cristo y la ley. Un estudio comparativo de Romanos 7:4 y Gálatas 2:19. Y está finalizado en este mismo año. Así que esto viene calientito. Dios mío, qué maravilla. Y esto sí lo traduje. Este es el abstracto. ¿Puedes leerlo? En Romanos y Gálatas, Pablo se refiere a una muerte espiritual al pecado. Romanos 6:2. Y la ley en Romanos 8:4, Gálatas 2:19, como medio de la muerte del creyente a la ley. Pablo menciona el cuerpo de Cristo en Romanos 7:4 y la ley en Gálatas 2:19. Estos versos aparecen y parecen sugerir algún tipo de relación entre el cuerpo de Cristo y la ley, así como entre la ley y el pecado. Detengámonos. Entonces, Clara Mercedes, hay una relación entre el cuerpo de Cristo y la ley. Entonces, esa relación es una relación del carácter de Dios. Cuando Cristo habla de que nos condena la ley, lo que está hablando es el sentimiento que experimenta Dios por causa de la separación que el ser humano, como hijo e hija de Él, hicieron como acción de rebeldía. Y esta separación es causa de sufrimiento en el corazón de Dios, que nos ama tanto. Cuando alguien se separa de ti, tú lo amas, ¿qué tú sientes, Clara Mercedes? Un vacío muy grande. ¿Y Dios Una nos tristeza. ama a nosotros o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros pensamos que cuando nuestros hijos se van a estudiar a las universidades y salen de la casa, o que ¿y nuestros... tus hijos ya hicieron eso? Gracias a Dios que sí. ¿Tú estás contenta que se fueron o te interrumpí? ¿Qué era lo que te ibas a decir? Estoy pensando, haciendo como una relación de la tristeza que nos da cuando nuestros hijos salen y cuando se casan y se van y ya uno sabe que no vienen tanto tiempo. Pero es una tristeza, Johnny, combinada, porque todos nosotros los padres criamos los hijos. O sea, que no se puede comparar con lo que estamos hablando del pecado. Criamos los hijos para que ellos puedan madurar e irse. Okay. Igual que los nietos, los tenemos un ratito, nos da tristeza que se vayan, pero sabemos que les conviene estar con sus padres. Pero en el caso del pecado es una separación involuntaria que no le convenía ni a Dios ni a los seres humanos. Y como tú muy bien dijiste, sabemos que Dios nos ama hasta qué punto. Porque tú amas a tus hijos hasta el punto de sentirte triste cuando se fueron a la universidad y estás dispuesta a comparar esa tristeza con la del pecado y la de separación de Dios, por tan grande que es ese dolor, porque a ti te gustaría tener a tus pollitos bajo tus alitas, ¿verdad? Te gustaría poderles estar diciendo lo que tienen que comer y si comieron cada día. No necesariamente, porque yo creo que sí. Mira, Johnny, en República Dominicana hay un dicho que dice: se rompió la taza, cada uno a su casa. Pero tú me estás poniendo paranoico, porque te vas por un lado y te vas para el otro. Es que Johnny, es una... Pero en el caso estamos hablando del pecado, acuérdate que no es tu historia, no es la historia de Clara. Así que ayúdame a buscar metáforas que encajen exactamente. Date cuenta. Que yo sé que esta metáfora es muy personal para todos nuestros oyentes. Sí, pero no tiene nada que ver porque es una metáfora positiva. Es una metáfora. Es una metáfora positiva de separación, mientras que la separación del pecado es negativa. Es negativa. Pero Johnny, quiero decirte y recordarte que es una separación. Entonces es la separación que más conocemos los seres humanos. La separación de familias. La más común. No, Clara, tú eres una mujer muy privilegiada. La separación más común es salir de la casa y no volverse a ver. Eso es lo que ocurre más hoy en día. Por eso hay una gran tragedia. Nuestra familia es muy privilegiada,
mantenemos comunicación, tenemos grupo de texto con la familia de cada hijo, tenemos grupo de texto con los hijos, tú tienes grupo de texto con tus hermanitas, tú vives una vida privilegiada, Clara Mercedes. Gracias, Señor. Y yo también. Pero así no es el resto de la humanidad. La mayoría de la humanidad, particularmente en este país del norte, están solos. Por eso el médico de Estados Unidos, el Surgeon General, ha declarado que hay una gran necesidad de relaciones humanas. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Así que esa separación viene porque el pecado nos separó de Dios desde una manera moral. Nos separó de Dios. Sigamos leyendo lo que dice nuestro hermano. Estos versos parecen sugerir algún tipo de relación entre el cuerpo de Cristo y la ley. Es decir, que de la misma manera que el cuerpo de Cristo dejó el cielo y vino a la tierra para estar con nosotros, los efectos de la ley no solamente ocurren en el cielo, sino también en la tierra. Sí. Así como entre la ley y el pecado. El propósito de este estudio es determinar el tipo de relación entre el cuerpo de Cristo y la ley, así como entre la ley y el pecado. El estudio consiste en un estudio de la literatura no judía, greco-romana y judía, Biblia hebrea y literatura del Segundo Templo, junto con exegética y teológica, análisis de pasajes paulinos relevantes. Me encanta, Clara, se me pone con saliva la boca. Yo quiero comprar voy a conseguir esa disertación porque la quiero leer. El estudio argumenta que la muerte del creyente al pecado, Romanos 6:2, es de naturaleza espiritual, consistente en un cambio de gobierno. La muerte del creyente al pecado pone fin al gobierno del pecado, pero no elimina la existencia del pecado. En la vida del creyente, además... Detengámonos, Clara Mercedes. Es decir, que la salvación en Cristo, Clara Mercedes, no elimina la presencia del pecado en nuestras vidas. Por eso, Martín Lutero escribió una frase en latín que ha llegado hasta nosotros en teología: idem justus et peccator. Al mismo tiempo justo y pecadores. Así Clara Mercedes está presentando esta separación. Y esto es importantísimo, porque hay quienes piensan que la solución de Cristo al morir nos va a separar del pecado, y que si no nos separamos del pecado no hemos sido salvos. Como está diciendo nuestro autor, este hermano aconsejado por el Dr. Choi en el seminario de Andrews University, en esta disertación que voy a conseguir y leer en detalle, el problema del pecado sigue toda la vida aunque estemos salvos. Claro. Sigue leyendo. Además, la muerte del creyente al pecado tiene un significado soteriológico. Es decir, para la salvación en los tiempos finales. Por lo tanto, no puede ser metafórico. Así que la muerte al pecado es metafórica, pero la muerte del creyente tiene un significado con respecto a la muerte real. Se va a eliminar la muerte. La muerte del creyente a la ley, Romanos 7:4, Gálatas 2:19, es también espiritual, consistente en liberación de la condenación a muerte por la ley del pecado. Entonces, la salvación no es eliminar el pecado. La salvación es eliminar la condena. Por eso es idem justus et peccator. Y esto causa mucha confusión, porque las personas se imaginan que los únicos que serán salvos, los testigos de Jehová, por ejemplo, el Señor les bendiga. Mi abuelita materna era testigo de Jehová, el Señor los bendiga. Ellos imaginan que los 144,000 serán los únicos salvos, que son los únicos perfectos, por eso esos son los únicos que toman la Santa Cena. Y ellos imaginan que esta gente eliminó el pecado. Y en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lamentablemente, también han caído en esa trampa. Pero presbiterianos, calvinistas y bautistas, legalistas y toda clase de cristianos tienen la misma falsedad, imaginándose que no es un asunto
espiritual eliminar el pecado, sino que es un asunto literal, como el asunto de la muerte, que es literal, que se eliminará. Bueno, ahora en un ratito voy a mostrar un diagrama que va a ayudar a entender. Sigue leyendo. La ley del pecado es la ley de Dios, encarnado en el hombre pecador, que lo condena a muerte. La condenación a través de la ley del pecado, depende del gobierno. La muerte del creyente a la ley del pecado pone fin a la condenación del creyente a muerte, pero no a la existencia de la ley del pecado en la vida del creyente, Johnny Ramírez. ¿Qué es lo que estamos Exactamente. En cuanto a los medios de la muerte del creyente a la ley, el cuerpo de Cristo, Romanos 7:4, se refiere al cuerpo crucificado y resucitado de Cristo a través de la ley, Gálatas 2:19. Por eso sabemos, capítulos 2 y 19, por eso sabemos, Clara Mercedes, que es literal el asunto de vencer la muerte, porque literalmente Jesús resucitó. Se refiere a la ley de Dios encarnada en Cristo, que habilita al creyente a vivir para Dios. En Romanos 7:4, el creyente experimenta la liberación de la ley del pecado por la participación en el cuerpo crucificado y resucitado de Cristo. Del mismo modo, en Gálatas 2:19, el creyente también experimenta la liberación de la misma ley del pecado por participación en la ley de Dios encarnada en Cristo. El cumplimiento de Cristo de la ley de Dios permite el estado justo del creyente. Ok, vuélvete a leer eso. El cumplimiento de Cristo. Entonces, ¿de quién es el cumplimiento de la ley? De Cristo. Vuelve a la ley. El cumplimiento de la ley de la ley de Dios que Cristo hizo. ¿Qué hace? Permite el estado justo del creyente. Entonces, y la liberación de la condenación a muerte. Clara, entonces, entendamos esto. La muerte de Cristo no elimina el pecado, elimina la condenación. Aún el pecado va a estar en nosotros. Ciertamente, el propósito de la vida es continuamente vencer el pecado, buscar la santidad. Pero no depende de la búsqueda de la santidad la salvación. ¿Estamos claros, Clara Mercedes? Como mi nombre. Sigue leyendo. Ambos medios de redención, el cuerpo crucificado y resucitado de Cristo, Romanos 7:4, y la ley de Dios encarnada en Cristo, Gálatas 2:19, se centra en la muerte de Cristo en la cruz. Así, Clara Mercedes. ¿Tienes alguna pregunta o quieres decirlo en tus palabras o quieres, cómo? Quiero estar seguro que se está comunicando la idea. No tengo pregunta. Ok, pues vámonos entonces a lo próximo. Dios la ejerció Efesios 1:20. en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Esto es lo favorito para mí. Ahora estamos A mí leyendo. me encanta también. Yo recuerdo cuando estudiábamos que decíamos, ¿cómo tú estás? Estoy sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Amén. ¿Te acuerdas? Amén. Clara Mercedes, sabes que estas ideas que vamos a leer son los versos en el libro de Éfeso que aparece la palabra necros, de lo que nos está liberando de la muerte. De la muerte. Entonces, ¿cómo nos liberó de la muerte el Señor Jesús? Que en este preciso segundo tú y yo estamos ¿dónde? Estamos sentados a la diestra en lugares celestiales. Y esto es un asunto espiritual. Entonces, de la misma manera que es un asunto espiritual esa liberación, es una manera espiritual la liberación del pecado de la presencia en nuestras vidas. No es de una manera concreta y operacional de que ya no vamos a pecar más. No depende de que no pequemos más, depende de que estemos en Cristo. Léete Efesios 2:1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que los delitos y los pecados nos hacen morir, y ahora no es que eliminaremos los delitos y los pecados que vamos a tener salvación, sino es que estamos en Cristo Jesús. Y léete Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias son salvos. Entonces, Clara Mercedes, ahí está bien clarito. Ahí está como tu nombre.
no es porque se elimina el pecado de la vida, porque estando nosotros muertos en delitos, ya teníamos vida con Cristo. Y lo pone claramente: por gracia es que somos salvos, no por nosotros eliminar el pecado de nuestras vidas. Efesios 5:14. Por eso dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. La vida en Cristo es lo que nos da la seguridad. Entonces, no vamos a leer estos textos claros, se nos ha ido el tiempo, pero sí quiero mostrar este diagrama. Puedes leer la muerte física, el pecado, no es por pecado que morimos, es por la dieta restringida. Y no va a haber tiempo de leer los textos, pero está en Génesis 3. Espérate, está en Génesis 3, que habla de que sacó Dios del Edén a Adán y Eva porque ellos habían transgredido. Aquí está. Luego el Señor Dios, ¿puedes leerlo? Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén, con una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces tú y yo, Clara Mercedes, no tenemos vida eterna porque no tenemos acceso al árbol de la vida. No es por pecado que nosotros morimos físicamente, es por no tener acceso, es una dieta restringida. ¿Y cuál es el rescate? Restaurar acceso al árbol de la vida. Físicamente. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después se me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero en medio de la avenida de la ciudad, y a uno al otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Físicamente, nosotros podemos ser vegetarianos, podemos ser veganos, podemos hacer 20 cosas diferentes, dieta y ayuno. En estos días yo estoy comiendo una sola vez al día para rebajar la panza, y ya he rebajado 20 libras y estoy feliz de que voy en ese camino. Pero no vamos a tener vida eterna. Vamos a morir, porque el rescate no viene sino hasta la restauración, como el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis lo presenta. Y con respecto a lo moral y espiritual, por causa de la rebeldía ocurre la separación de Dios. Y esa separación de Dios fue la que obligó a Dios a sacarlo del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida y entonces muriera. Estamos ahora, Johnny, ¿sabe dónde? Sentados en el trono de Dios junto con Jesús, y ustedes también esa es la solución moral. La solución moral, Clara Mercedes, no es santificación perfecta sin pecado. La solución moral y espiritual es estar sentado con Cristo. Y lee lo último. ¿Cómo ocurre y ocurrirá? En lugar mío, Ish e Isha comieron. Así que el pecado vino por causa de lo que Ish e Isha hicieron. Que se comieron Adán y Eva, el árbol fruto ¿Y cómo prohibido. viene el rescate? El rescate viene en lugar mío. Jesús restauró la relación. Muchas gracias. Muchas gracias.